mi esposo quería divorciarse de su esposa desempleada, pero en realidad gano 50,000 al año y él no lo sabía. ¿Sabes esos momentos en los que piensas que tu vida es como un armario perfectamente organizado y de repente es como si un tornado lo hubiera desordenado por completo? Sí, ahí es donde estoy ahora. Soy Nancy, mujer de 47 años, casada con mi novio de la escuela secundaria, Esteve, lo que se siente como un siglo. Tenemos esta imagen de pareja perfecta. Ya sabes, el tipo de pareja que te dan ganas de vomitar porque son tan dulces que te empalagan. Ese éramos nosotros. Palabra clave, éramos. He estado trabajando en secreto como ilustradora y autora de libros infantiles durante años. ¿Por qué en secreto?, te preguntas. Oh, solo un pequeño experimento para ver si mi querido esposo realmente prestaba atención a mi vida. No lo hacía. He estado ganando unos 500,000 pesos al año, y este hombre despistado pensaba que me quedaba en casa sin hacer nada todo el día. Un buen día, de la nada, mi querido Esteve decide que no quiere una esposa que no trabaje. Prácticamente me lanza la tarjeta de un abogado de divorcio como si me estuviera haciendo un favor. No hubo un ¿estás bien? O ¿cómo te sientes? Solo un págame 1,000 pesos al mes como pensión alimenticia, con una risita presumida. Ah, y mencioné que estaba parado ahí con mi mejor amiga Claire abrazada a su brazo. Sí, porque obviamente eso también es una cosa. Ahora, hablemos de un giro inesperado, ¿verdad? Estoy mirando a estos dos, sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. Y todo lo que puedo pensar es, cariño, no tienes idea de lo que se avecina. Quiero decir, si vas a intentar engañarme, al menos ten la decencia de hacerlo bien. Sé lo que estás pensando, Nancy, ¿por qué no le dijiste sobre tu trabajo? Bueno, ¿dónde está la diversión en eso? Además, seamos realistas. Si no pudo darse cuenta de que su esposa era una profesional exitosa después de todos estos años, ¿realmente merece saberlo? Así que hice lo que haría cualquier mujer racional, un poco vengativa. Sonreí dulcemente y dije, bien, divorciémonos. Deberías haber visto sus caras. Fue como ver a dos peces dorados tratando de resolver un cubo de Rubik. Mantente atento, amigos. Esto es solo el comienzo. Y créanme, van a querer saber cómo se desarrolla todo esto. Va a ser legendario. Muy bien, es hora de una pequeña lección de historia sobre cómo llegamos a este delicioso desastre. Y cuando digo delicioso, me refiero a absolutamente indignante. Retrocedamos a la secundaria, ¿de acuerdo? Había 3 adolescentes, yo, Esteve y Claire. Éramos el trío inseparable, los 3 mosqueteros. Si los mosqueteros fueran 2 personas razonables y un desastre ambulante. Sí, Claire, te estoy mirando a ti. Ahora, Claire era, ¿cómo lo digo amablemente? Una coleccionista de novios. Tenía esta encantadora costumbre de robarse a los novios de otras chicas, hacer que se enamoraran perdidamente de ella y luego dejarlos para siempre. Era como ver asterisco meangels asterisco, excepto que lo estábamos viviendo. Divertido, ¿verdad? Te juro que esa chica pasaba por novios como yo paso por vino en un mal día. Y déjame decirte, hubo muchos malos días lidiando con las secuelas del huracán Claire. Siempre era el mismo patrón. Ponía sus ojos en algún pobre chico desprevenido que estaba felizmente saliendo con alguien más. Lo siguiente que sabes es que él le escribe poesía y planea su futuro juntos. Una semana después, está llorando en mi hombro mientras Claire ya ha pasado a su próxima víctima. Esteve y yo, siendo los modelos de buen juicio que éramos, decidimos que era nuestra misión mantener a Claire fuera de problemas. Sus padres estaban preocupadísimos, probablemente preguntándose si podían devolverla a la tienda de donde la sacaron. Así que nos convertimos en sus niñeros no oficiales. Sí, ser amigos de Claire era como tener un trabajo a tiempo parcial. No, mejor dicho, era un trabajo a tiempo completo con horas extraobligatorias y sin beneficios. Siempre estábamos apagando incendios, suavizando sentimientos heridos y tratando de evitar que quemara cada puente en el pueblo. Era agotador. Pero, por alguna razón, no podíamos simplemente alejarnos. Tal vez éramos masoquistas, o tal vez simplemente necesitábamos un pasatiempo. Avancemos hasta la graduación, y de repente Esteve decide armarse de valor y pedirme salir. Yo ya estaba lista para irme a otra universidad,
lista para desplegar mis alas y volar lejos de nuestro pequeño triángulo dramático. Pero no, Esteve tenía que confesar sus sentimientos. En realidad, yo tenía un amor secreto por Esteve. Ya sé, qué cliché, pero en mi defensa, era algo lindo, como ese chico de al lado que no sabe usar gel para el cabello correctamente. Así que después de consultar con Claire, le dije que sí. Oh, olvidé mencionar que pensé que Esteve estaba interesado en Claire. Sorpresa, no lo estaba. Pero de eso hablaré más tarde. ¿Te importa? Así que Esteve y yo comenzamos a salir y todo era sol y arco iris. Éramos esa parejita empalagosa que hace que todos los demás quieran vomitar. Ya sabes, el tipo de pareja que anda de la mano por todas partes, compartiendo batidos con dos pajillas. Era asquerosamente perfecto. Estábamos tan enfermizamente enamorados que nuestros amigos comenzaron a hacer apuestas sobre cuánto duraríamos. Pero ¿qué creen? Duramos mucho más de lo que nadie esperaba, aunque ahora, mirando atrás, no estoy segura de si es algo de lo que presumir o llorar. Esteve y yo estábamos en escuelas diferentes, así que hicimos todo el asunto de la relación a larga distancia. Y déjame decirte, fue tan divertido como una endodoncia. Pasábamos más tiempo al teléfono que estudiando, lo que probablemente explica mucho sobre nuestros promedios de calificaciones. Mientras tanto, Claire estaba viviendo su mejor vida en otra universidad, dejando una estela de corazones rotos a su paso. Te juro, esa chica podría haber empezado un grupo de apoyo para todos los chicos que dejó. Ex-anónimos de Claire. Hubiera estado lleno a reventar. Avancemos unos años y, ¡boom!, campanas de boda. Nos casamos a los 25, pensando que lo teníamos todo resuelto. La boda fue una mezcla de tul blanco, champán y Claire coqueteando con todos los padrinos de boda que veía. Pero oye, al menos no objetó durante la ceremonia, así que lo conté como una victoria. Hablemos de nuestra querida Claire. Mientras Esteve y yo jugábamos a ser una pareja perfecta, ella seguía por ahí rompiendo corazones y tomando nombres. Era como su trabajo a tiempo completo, lo juro. Pero luego, milagro de milagros, ella realmente se asienta. Lo sé. Yo también me sorprendí. La mitad de mí esperaba ver cerdos volando y el infierno congelándose. Su prometido era George. Este tipo era como un caballero con armadura brillante, con un trabajo de primera categoría y modales perfectos. Cuando Claire nos lo presentó, la mitad de mí esperaba que se inclinara y nos besara las manos. Era así de educado. George era todo lo que los novios anteriores de Claire no eran: estable, exitoso y, aparentemente, inmune a sus trucos habituales. Cómo logró atraparlo sigue siendo un misterio para mí. Estoy bastante segura de que hubo algún tipo de magia oscura involucrada, o tal vez George se había golpeado la cabeza muy fuerte justo antes de conocerla. Es la única explicación que tiene sentido. Así que ahora éramos este fabuloso cuarteto que iba a citas dobles y tomaba vacaciones juntos. Nos subíamos a trenes largos, bebíamos demasiado y fingíamos que éramos adultos maduros que teníamos nuestras vidas resueltas. Nuestras vacaciones eran todo un espectáculo. Imagínate a 4 supuestos adultos tratando de navegar por países extranjeros, con resacas y discutiendo sobre mapas. Es un milagro que no hayamos terminado en un incidente internacional. Hubo una vez en París, pero esa es una historia para otro día. Solo diré que la Torre Eiffel nunca volverá a ser la misma. Todo iba de maravilla hasta que Claire soltó la bomba del bebé. Así es. 2 años después de casarse con el perfecto George, anuncia que está embarazada. Y déjame decirte, ahí es cuando las ruedas empezaron a salirse de este pequeño y feliz carrito. Ahora, un poco de contexto. Esteve y yo habíamos decidido que no queríamos hijos. Ambos veníamos de familias grandes, así que ya habíamos pasado suficiente tiempo en el mundo de los niños. Amábamos nuestra libertad, nuestros viajes espontáneos, nuestra capacidad de tomar vino a las 2 de la tarde un martes sin que nadie nos juzgara. Los niños son geniales y todo, pero preferimos admirarlos a la distancia, como arte fino en un museo. Míralos, pero no los toques y, definitivamente, no te los lleves a casa. Éramos los tíos cool, los que llegaban, malcriaban a los niños y luego los devolvían a sus padres cuando comenzaban a ponerse irritables. Era el sistema perfecto. Teníamos todos los momentos Kodak sin las noches sin dormir o los cambios de pañales. Ganar, ¿no?
Pero el embarazo de Claire fue como si alguien hubiera activado un interruptor en el cerebro de Esteve. De repente, todo era sobre bebés. Dejó de fumar porque, cito, Claire no soporta el olor. No importa que yo le había pedido que dejara de fumar durante años. Pero no, el delicado olfato de Claire, la embarazada, aparentemente fue más persuasivo que el constante regaño de su esposa. Quiero decir, había estado intentando que dejara de fumar desde que empezamos a salir. Probé de todo, parches de nicotina, chicles, incluso esas extrañas cintas de hipnosis. Nada funcionó. Pero una palabra de Claire embarazada y, de repente, Esteve tira sus cigarrillos como si fueran radioactivos. Estuve medio tentada a quedarme embarazada solo para ver si con eso conseguía que lavara los platos al menos una vez. Y luego vinieron las citas médicas. Mi querido esposo empezó a usar sus días de vacaciones para llevar a Claire a sus chequeos médicos. Aparentemente, su cariñoso esposo, George, estaba demasiado ocupado para hacerlo él mismo. Cuando le señalé que tal vez esto estaba cruzando una línea, Esteve tuvo el descaro de llamarme insensible. ¿Puedes creerlo? Traté de ser la voz de la razón. Le dije que si George se enteraba, no estaría muy contento con otro hombre haciendo el papel de papá de su futuro hijo. Pero Esteve solo me ignoró. Según él, yo solo estaba celosa porque no iba a quedarme embarazada. Perdón, ¿desde cuando el no querer hijos es de repente un defecto de carácter? Te juro que fue como una invasión de los usurpadores de cuerpos. Mi esposo había sido reemplazado por un ser obsesionado con los bebés que creía que Claire era la octava maravilla del mundo. A partir de ahí, fue como vivir en un mundo paralelo. Esteve y yo, que apenas habíamos discutido en toda nuestra relación, de repente estábamos en guerra constante. Y no mejoró después de que nació el bebé. No, empeoró. Las peleas eran épicas. Discutíamos por todo. ¿Por qué pasaba tanto tiempo con Claire? Porque no era yo más comprensiva, porque no podía recordar bajar la tapa del inodoro, pero sí se sabía de memoria el horario de alimentación de Emma. Era como vivir en una zona de guerra, pero en lugar de balas, esquivábamos comentarios pasivo-agresivos y miradas frías como el hielo. Esteve empezó a pasar más y más tiempo con Claire y su hija Emma, estaba intentando ganar algún premio al mejor tío del año o qué. Y Claire, ella se lo comía todo como si fuera su última cena. Te juro que pasaba más tiempo en su casa que en la nuestra. Llegaba a casa con historias extravagantes sobre los últimos logros de Emma. Me sonrió, me agarró el dedo, hizo un sonido que casi sonaba como, Esteve, si aguzas bien los oídos. Era nauseabundo. Estuve tentada a empezar una gráfica de cuántas veces mencionaba el nombre de Emma en comparación con el mío. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando Emma estaba a punto de graduarse del kinder. Sí, del kinder. Resulta que ahora eso necesita toda una ceremonia. ¿Qué pasó con los buenos tiempos en los que simplemente te cambiaban de aula y listo? Es la noche antes de la graduación, y llego a casa para encontrar a Esteve revolviendo nuestro armario como si estuviera buscando Narnia. Los trajes volaban por todos lados, las corbatas colgaban de las lámparas. Era un caos. ¿Y por qué? Preguntas. Porque estaba tratando de encontrar el atuendo perfecto para la graduación de Emma. Llámame loca si quieres, pero pensé que las graduaciones solían ser cosa de, no sé, los padres. Pero no, según Esteve, George no podía asistir. Así que Claire le había pedido que él tomara su lugar. Totalmente normal y nada raro, ¿verdad? Intenté señalar lo absurdo de la situación. Quiero decir, ¿qué pensarían los otros padres? ¿Qué pensarían los maestros de Emma? Pero Esteve me acusó de seguir dudando de él y de Claire, como si yo fuera la persona irracional en esta situación. Así que decidí llamar a Claire, pensando que tal vez podría hacerla entrar en razón. No solo estaba completamente de acuerdo con que Esteve asistiera a la graduación, sino que me dijo que George ni siquiera sabía de ello. Exacto. Claire, la madre del año, no se había molestado en decirle a su esposo sobre ninguno de los eventos del jardín de infantes. Ni uno solo. Y Esteve, él había estado jugando a ser el papá en todos ellos. Juro que sentí como si estuviera tomando píldoras para la locura cuando traté de señalar lo irrespetuoso que era esto para George, y Claire tuvo el descaro de actuar como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Me colgó el teléfono, dejándome allí, con el celular en la mano, preguntándome cuándo exactamente había entrado en este universo paralelo donde aparentemente yo era la villana.
¿Pero me dejé frenar por esto? ¿Puse un límite y le dije a Esteve que no podía ir? No, porque claramente soy masoquista. Le planché la camisa. Le dejé lista la corbata. Y a la mañana siguiente lo despedí con la mano mientras él se iba a jugar a las familias felices con Claire y Emma. Pero esa es la cosa con la vida, ¿no? Tiene una manera divertida de sorprenderte cuando menos lo esperas. Un minuto estás felizmente casada, y al siguiente estás viendo a tu esposo jugar a la casita con tu mejor amiga, preguntándote en qué momento todo salió mal. Y durante todo esto, yo estaba construyendo en secreto mi carrera, convirtiéndome en más exitosa de lo que Esteve podría imaginar. Pero, ¿lo notó? ¿Alguna vez se detuvo a preguntar qué hacía yo todo el día? No. Estaba demasiado ocupado jugando a ser el papá sustituto de Emma y complaciendo cada capricho de Claire. Ya sabes, dicen que el karma es una bruja. Bueno, yo estoy a punto de convertirme en la mejor amiga del karma. Esteve y Claire creen que lo tienen todo controlado, pero no tienen idea de lo que se avecina. Porque esta esposa desempleada está a punto de mostrarles de lo que es capaz. Y créanme, no querrán perderse lo que viene. Va a ser un paseo en montaña rusa de proporciones épicas. Y yo, por mi parte, no puedo esperar a ver las caras que pondrán cuando se den cuenta de lo mucho que me han subestimado. Actualización 1. Mencioné que Esteve y Claire estaban pasando más tiempo juntos, ¿verdad? Bueno, ese más tiempo se convirtió en todo el tiempo. Era como ver un accidente de tren en cámara lenta, excepto que el tren era mi matrimonio y el accidente era mi supuesta mejor amiga. Al principio, solo eran salidas ocasionales, ya sabes, un paseo por el parque aquí, una visita al zoológico allá, cosas totalmente normales para un padrino con su ahijada, ¿cierto? Excepto que Claire siempre estaba allí también, pendiente de cada palabra de Esteve como si fuera algún tipo de encantador de bebés. Pero luego esas pequeñas salidas empezaron a suceder con más frecuencia. Una vez al mes se convirtió en una vez a la semana, luego 2 veces a la semana. Y antes de darme cuenta, Esteve pasaba más tiempo en la casa de Claire que en la nuestra. Estaba empezando a olvidar cómo se veía sin Emma pegada a su cadera y sin Claire colgada de su brazo. Y George, el pobre e ignorante George, trabajando como loco en su trabajo lujoso, completamente ajeno a que su esposa estaba jugando a las familias felices con mi esposo. Ahora, no soy de las que saltan a conclusiones. Bueno, en realidad sí lo soy, pero trato de fingir que no. Así que empecé a mantener un registro de sus pequeñas salidas. Estaban esos encuentros, accidentales, en el supermercado, la repentina necesidad de que Esteve ayudara a Claire con cada pequeña reparación en la casa. Y ni hablar de las llamadas nocturnas que Claire tenía que hacer para hablar sobre los patrones de sueño de Emma a las 11 de la noche un martes. Y en medio de todo esto, yo estaba construyendo mi pequeño imperio secreto. Así es. Mientras Esteve jugaba a ser el hombre de la casa con Claire, yo estaba ilustrando mi camino hacia una pequeña fortuna. Pero, ¿se dio cuenta? Estaba demasiado ocupado babeándose con los garabatos de Emma con crayones como para darse cuenta de que su esposa se estaba convirtiendo en una exitosa empresaria justo bajo sus narices. Es gracioso, cuando nos casamos, Esteve solía presumir de lo inteligente que era yo, lo talentosa. Ahora, ni siquiera podría decirte que hago todo el día. Si le preguntas, probablemente diría que estoy ocupada organizando alfabéticamente nuestro estante de especias o algo igualmente ridículo. Pero volvamos al show de Esteve y Claire, sus pequeñas salidas cada vez eran más sospechosas. 3 veces por semana desaparecían por horas. Y sus excusas, por favor. Oh, solo estábamos llevando a Emma a su clase de baile, ¿desde cuando una niña de 2 años necesita clases de baile 3 veces por semana? ¿Y desde cuándo se tarda 4 horas en hacer un giro de ballet? George también estaba empezando a notar algo. Quiero decir, le tomó lo suyo, ya estaba empezando a pensar que era legalmente ciego o algo así. Pero finalmente comenzó a ver lo que tenía frente a sus ojos. Todo llegó a un punto crítico una noche cuando Esteve y Claire estaban en una de sus pequeñas citas de juego. George apareció en mi puerta con una cara como si hubiera visto un fantasma, o tal vez como si acabara de darse cuenta de que su esposa probablemente lo estaba engañando con el esposo de su amigo. Lo mismo da, en realidad. Resulta que George no era tan despistado como pensaba. Había estado sospechando por un tiempo, pero no quería creerlo. Quiero decir, ¿quién querría?
No es algo de todos los días descubrir que tu esposa probablemente se está enredando con el esposo de tu amigo. George había instalado un rastreador GPS en el coche de Claire. Sé que suena loco, pero en su defensa, cuando tu esposa comienza a desaparecer por horas con otro hombre, tiendes a ponerte un poco paranoico. ¿Y qué reveló esta pequeña aventura con el GPS? Oh, nada demasiado importante. Solo que Claire se estaba quedando en un hotel 3 veces por semana, ya sabes, esos mismos 3 días en que supuestamente llevaba a Emma a sus clases de baile. A menos que ahora estén haciendo recitales de ballet para niños pequeños en el Hilton, algo definitivamente olía raro. George y yo nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro sobre nuestras copas de vino, tratando de procesar lo que todo esto significaba. Y luego, casi al unísono, dijimos las palabras mágicas: queremos venganza. Ahora, no soy del tipo vengativo. Bueno, esa es otra mentira. Totalmente lo soy. Pero me gusta pensar que soy más del tipo, vivir bien es la mejor venganza. Pero esto ameritaba algo un poco más dramático. Así que George y yo empezamos a tramar un plan. Éramos como dos supervillanos, menos los disfraces cool y la guarida subterránea, aunque pensándolo bien, mi sótano podría pasar totalmente por una guarida subterránea con la iluminación adecuada. No podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cómo es que Steve no se dio cuenta de que su esposa estaba ganando más dinero del que él jamás habría soñado? Así es, amigos. Mientras Steve estaba ocupado jugando a la familia feliz con Claire, yo estaba construyendo un imperio de libros y ilustraciones para niños, pero un imperio al fin y al cabo. Cada día, mientras Steve pensaba que estaba sentada en casa sin hacer nada, en realidad estaba creando bestsellers y cobrando cheques. ¿Quieres saber la parte realmente graciosa? Steve solía bromear sobre cómo debería conseguir un trabajo. ¿Pueden creerlo? Si tan solo supiera que el reloj lujoso del que estaba tan orgulloso. Sí, podría comprarme una docena de esos con mi cheque de regalías mensual. Pero, ¿le conté la verdad de inmediato? No, al principio fue solo un pequeño experimento. Quería ver cuánto tiempo le tomaría darse cuenta de que algo andaba mal. Es decir, seguramente se preguntaría de dónde venía todo el dinero extra, ¿verdad? Pues no. Steve era tan observador como una rata topo ciega. Y ahora eso se iba a convertir en mi arma secreta, porque Steve pensaba que era muy listo al intentar divorciarse de su esposa desempleada. Oh, cariño, no tienes ni idea de lo que se te viene encima. Lo que nos lleva al gran final de este pequeño drama, el divorcio. Steve, con esa cara de autosuficiencia, entrando a nuestra casa después de no aparecer en un mes. ¿Y qué hace? Me pregunta cómo estoy. ¿Se disculpa por haber sido un cretino? No. Simplemente me lanza la tarjeta del abogado de divorcio, como si me estuviera haciendo algún tipo de favor. Y luego, luego tiene la audacia de reírse. Así es, se rió mientras me decía que quería divorciarse de su esposa desempleada. Estaba ahí parado, riéndose como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Y Claire, justo a su lado, colgada de su brazo como si fuera algún tipo de bolso de diseñador, con una sonrisa que solo quería borrarle de la cara. Este hombre, este absoluto payaso, tuvo el descaro de ofrecerme 1,000 pesos al mes de pensión alimenticia, como si eso fuera una oferta generosa, como si yo debiera estar agradecida por su gesto magnánimo. Podría haberlo comprado y vendido 10 veces con el dinero en mi cuenta bancaria secreta. Pero, se lo dije. Oh, no. ¿Dónde estaría la diversión en eso? En su lugar, sonreí dulcemente, acepté el divorcio y empecé a planear cómo les iba a quitar el suelo de debajo de sus pies a ambos. Aquí está el asunto. Steve puede pensar que ha ganado. Puede pensar que está a punto de comenzar su nueva vida con Claire, libre de su carga desempleada, pero no tiene idea de lo que se avecina. Ninguna idea. Entonces, ¿qué sigue en este tren de locura?, te preguntas. Bueno, digamos que el karma está a punto de golpear a Steve y a Claire como un tren de carga. Y yo estaré justo ahí, viendo cómo todo se despliega con un gran tazón de palomitas y una copa de champaña cara. Porque recuerden, amigos, nunca subestimen a una mujer con una cuenta bancaria secreta y una deuda pendiente. Steve y Claire están a punto de aprender esa lección de la manera más difícil. Y yo, simplemente voy a sentarme y disfrutar del espectáculo. Actualización 2. El plan de George y mío era simple en teoría,
pero deliciosamente complejo en la ejecución. Íbamos a golpear a Esteve y Claire donde más les dolía, sus preciadas reputaciones y sus billeteras. Y déjenme decirles, para cuando termináramos, tendrían suerte si tuvieran 2 monedas para frotar entre sí. De hecho, tendrían suerte si pudieran permitirse las monedas en primer lugar. Paso 1 de nuestro plan maestro: seguir el dinero. George puede ser un poco lento en darse cuenta cuando se trata de esposas infieles, pero el hombre sabe manejar un estado financiero. Comenzó a investigar las cuentas de Claire. Y, ¿adivina qué? Nuestra querida ama de casa había estado desviando dinero durante meses. El dinero no solo estaba yendo a una cuenta secreta. Oh, no, eso sería demasiado simple. Estaba siendo canalizado a un fondo fiduciario para Emma. Ahora, ¿por qué Claire necesitaría establecer un fondo fiduciario secreto para su hija?, te preguntas. Mientras George jugaba a ser detective con las finanzas, decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta. Y cuando digo investigación, me refiero a que puede que, o puede que no, haya tomado prestado un mechón del cabello de Emma de su pequeño cepillo de princesa la última vez que estuve en su casa. Oye, no juzgues. En el amor y en la guerra todo se vale, ¿no? Envié ese pequeño mechón de cabello para pruebas de ADN, junto con una muestra del ADN de Esteve que tomé de su rasuradora eléctrica. Resulta que nuestra querida dulce Emma no es solo la ahijada de Esteve, es su hija biológica real. Mientras yo estaba ocupada construyendo mi imperio secreto, mi esposo estaba ocupado haciendo bebés secretos con mi mejor amiga. Estaría impresionada si no estuviera tan furiosa. Oh, cariño, ya superé la ira. He trascendido la desesperación. Estoy operando en un nivel completamente nuevo de júbilo vengativo que los simples mortales ni siquiera pueden comprender. No solo fue el clavo en el ataúd de mi matrimonio, fue la llave para destruir por completo el mundo de Esteve y Claire. Y George y yo estábamos a punto de girar esa llave y desatar un mundo de dolor para esos 2 mentirosos y traicioneros. El paso 2 de nuestro plan involucraba un poco de buen y viejo chantaje. Sé lo que estás pensando, Nancy. El chantaje es ilegal. Y tienes razón, lo es, por eso no lo llamamos chantaje. Lo llamamos negociación agresiva. Todo se trata de la marca. Tomen nota, amigos. Reunimos todas nuestras pruebas, los resultados de las pruebas de ADN, los registros financieros, e incluso algunas fotos convenientemente tomadas de las citas de juego entre Esteve y Claire que un amigo investigador privado de George había capturado. Digamos que esas fotos no eran aptas para ver en familia, o para ver en general, a menos que tengas un estómago fuerte y un gusto por la traición. Y luego esperamos el momento perfecto para atacar. Ese momento llegó una soleada tarde de sábado. Esteve y Claire habían llevado a Emma al parque, jugando a ser una familia feliz como si no tuvieran ninguna preocupación en el mundo. George y yo aparecimos en el parque, como si solo estuviéramos allí para dar un paseo casual, pero bajo mi sombrero de diseñador y detrás de las Ray-Ban de George, estábamos listos para la guerra. Nos acercamos a ellos de manera casual, con sonrisas y saludos amistosos. Emma corrió a jugar, dejándonos a los 4 solos. Y entonces soltamos la bomba. De hecho, fue menos una bomba y más un asalto nuclear a gran escala. Deberías haber visto sus caras. Esteve se puso tan pálido que pensé que podría desmayarse ahí mismo en el banco del parque. Claire parecía que estaba a punto de vomitar sobre sus zapatos de diseñador. La mejor parte fue cuando les dijimos nuestras condiciones. Verás, George y yo no éramos monstruos. No íbamos a exponer su sucio secretito al mundo. Íbamos a dejar que lo hicieran ellos mismos, porque nada dice, lo siento, como una confesión pública de tu propia idiotez. Nuestras demandas eran simples. Esteve y Claire debían admitir todo, la aventura, la verdadera paternidad de Emma, todo. Tenían que confesar su engaño frente a sus familias, sus amigos, y lo más importante, frente a Emma. Y debían hacerlo en las próximas 24 horas, o lo haríamos nosotros por ellos. Y créeme, mi versión de la historia no habría sido amable. Ah, y, ¿mencioné el dinero? Sí, también teníamos algunas ideas sobre eso. Todo ese dinero que Claire había estado acumulando iba a dividirse en 3 partes, entre George, Emma, y yo. Y Esteve, bueno, él iba a firmar la mitad de todo lo que poseía para mí. Considerando que yo valía más que él de todas maneras, realmente solo era cuestión de principios. Eso,
Y la cara que puso cuando se dio cuenta de que estaría comiendo fideos ramen en el futuro previsible. Deberías haber visto cómo se retorcían. Esteve intentó salir del problema, por supuesto. Comenzó a decir tonterías sobre cómo no podíamos probar nada, cómo estábamos haciendo acusaciones salvajes. Pero una mirada al rostro de Claire contó toda la historia. Sabía que los teníamos acorralados. Claire fue la primera en quebrarse. Entre un torrente de lágrimas y rímel corrido, confesó todo ahí mismo, en el parque, como ella y Esteve habían estado teniendo una aventura durante años, como Emma en realidad era hija de Esteve, como habían planeado huir juntos una vez que el divorcio se finalizara. Esteve solo se quedó ahí, boquiabierto, viendo cómo su cuidadosamente construida casa de mentiras se derrumbaba a su alrededor. A medida que la confesión de Claire llegaba a su fin, no pude evitar clavar un poco más el cuchillo. Me acerqué lo suficiente y susurré, lo suficientemente fuerte para que todos pudieran oír. Oh, y Esteve, ¿recuerdas cómo estabas tan ansioso por divorciar a tu esposa desempleada? Una historia divertida sobre eso. Y luego, porque si algo soy, es dramática, saqué mi último estado de cuenta bancario, ya sabes, el que mostraba mi saldo de 7 cifras. Juro que pensé que los ojos de Esteve iban a salirse de su cabeza. Así es, cariño, dije, disfrutando cada sílaba. Mientras tú jugabas a ser feliz con Claire, yo estaba construyendo un imperio. Resulta que no solo eres un tramposo y un mentiroso, también eres el más grande perdedor del Estado. ¿Cruel? Tal vez, pero seamos realistas, se lo había ganado. Ahora, podrías pensar que aquí termina nuestra historia. Esteve y Claire expuestos, George y yo victoriosos. Pero, no, amigos míos, aquí es donde las cosas realmente comienzan a ponerse interesantes. Verás, Esteve y Claire podrían haber aceptado nuestras condiciones, pero eso no significaba que iban a rendirse sin pelear. Pasaron las siguientes 24 horas desesperados, tratando de encontrar una salida del desastre que habían creado. Llamaron a abogados, llamaron a amigos. Probablemente llamaron a psíquicos, por lo que sé. Pero al final, no tuvieron elección. Al día siguiente, reunieron a sus familias, a sus amigos más cercanos y, por supuesto, a la pequeña Emma para lo que dijeron que sería un anuncio especial. George y yo también estábamos allí, por supuesto, en primera fila para el espectáculo, con palomitas y todo. Y déjame decirte, no decepcionó. Esteve fue el primero, tropezando con una confesión que fue en partes iguales patética e irritante. Admitió la aventura, que era el padre de Emma y que había planeado dejarme por Claire. Con cada palabra, se podía ver cómo el asombro y el disgusto crecían en las caras de sus amigos y familiares. Claire fue la siguiente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras corroboraba la historia de Esteve. Suplicaba perdón, imploraba comprensión. Pero podías verlo en los ojos de todos, no habría perdón ni comprensión, no por este nivel de traición. Y Emma, pobre y dulce Emma, se sentaba allí, con la confusión escrita en su pequeña carita mientras su mundo entero se desmoronaba. Cuando Esteve finalmente se volvió hacia ella y dijo, Emma, yo soy tu verdadero papá, juro que se podría haber escuchado caer un alfiler en esa habitación. El desenlace fue, bueno, apocalíptico sería quedarse corto. Las reputaciones de Esteve y Claire quedaron hechas trizas. Sus amigos no querían saber nada de ellos. Sus familias estaban divididas entre el asco y el corazón roto. George no perdió tiempo. En cuanto la confesión terminó, le entregó a Claire los papeles del divorcio. Para cuando sus abogados terminaron, Claire tendría suerte si le quedaba un centavo. En cuanto a Esteve, ¿recuerdas ese pequeño acuerdo prenupcial del que estaba tan orgulloso? Resulta que había una cláusula de fidelidad que convenientemente había olvidado. Entre eso y mi fortuna secreta, digamos que estaba a punto de familiarizarse con la frase, vivir por debajo del umbral de pobreza. Pero la verdadera víctima en todo esto fue Emma. La pobre niña vio cómo su mundo se destruía en 24 horas. Pasó de tener una mamá y un papá, y un tío Esteve genial, a tener 2 papás, una mamá en la que nadie confiaba y un montón de confusión. Tal vez fue culpa, o quizás algún instinto maternal latente que no sabía que tenía, pero comencé a pasar más tiempo con ella, ayudándola a navegar en este nuevo y confuso mundo en el que se encontraba. ¿Y sabes qué? La niña empezó a caerme bien, como un hongo lindo, pero en el buen sentido. No estaba dispuesta a fingir ser una familia feliz con la hija del amor de mi exmarido, pero me aseguré de que estuviera bien cuidada.
Le creé un fondo fiduciario, uno real, no la farsa que Claire había creado. Me aseguré de que tuviera los mejores terapeutas, las mejores escuelas, todo lo que necesitaba para superar este lío que los adultos en su vida habían creado. Era lo mínimo que podía hacer, considerando que ayudé a destruir su mundo. ¿Y yo? Bueno, digamos que la vida dio un giro interesante con mi secreto expuesto. Ya no tenía que esconder mi éxito. Me dediqué a expandir aún más mi imperio. Resulta que ser una divorciada fabulosamente rica con una serie de libros superventas es una excelente forma de vivir. George y yo seguimos siendo amigos, unidos por nuestra experiencia compartida de traición y venganza. Nunca nos convertimos en algo más. Creo que ambos estábamos demasiado marcados para el romance en ese momento. Pero él se convirtió en una constante en mi vida, un recordatorio de que no todos los hombres son mentirosos infieles, solo la mayoría de ellos, es broma. Esteve y Claire, la última vez que supe de ellos, vivían en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Esteve trabajaba como gerente en una cadena de comida rápida y Claire intentaba sobrevivir como instructora de yoga a tiempo parcial. El karma es una cadena pesada, ¿no? Escuché que ahora son muy buenos en agrandar pedidos. Y así, mis amigos, es como conviertes una traición en una historia de triunfo, porque, ¿por qué conformarse con simplemente vengarse cuando puede salir ganando?